Con nuestra cuarta meditación vamos a llegar al final de este primer proceso de nuestros ejercicios, de nuestro primer bloque, al que hemos llamado Fundamentos de la vida espiritual, y que hemos iniciado, como no podía ser de otra manera, contemplando a Cristo, el Señor, Cristo cabeza de la Iglesia, y donde nos proponíamos como tema la conversión y el nuevo comienzo. Habíamos continuado contemplando a María, la Madre del Señor, y en ella a la Iglesia en la que vivimos, crecemos, nos desarrollamos y avanzamos en santidad, imitando la fe y la acogida de la palabra. Finalmente habíamos llegado a San Pedro como pilar fundamental, como roca firme, San Pedro apóstol, y en él contemplábamos el seguimiento y la fidelidad. Ahora iniciamos esta última etapa del primer bloque, que nos lleva necesariamente a la consecuencia lógica de esta fe asumida. Vamos a contemplar a San Pablo apóstol, en la Basílica de San Paolo fuera Limuri, San Pablo extramuros, y con él vamos a contemplar la misión y el celo apostólico. La fe implica misión siempre y naturalmente, y en San Pablo lo vamos a descubrir y lo vamos a meditar. Pablo de Tarso, apóstol de los gentiles, fue martirizado en el año 67 después de Cristo en la ciudad de Roma, donde hoy se encuentra el monasterio trapense de Le Tre Fontane, antigua Acque Salvie en la vía Adriatina. Su cuerpo, sin embargo, fue sepultado en la antigua vía Ostiense, fuera de los muros de la ciudad y junto a la colina de San Pablo. Evidentemente, colina que tomará su nombre tiempo después. Esta circunstancia hizo que la primera basílica fuera de pequeñas dimensiones, ya que estaba circuncidada por una parte de la colina y por la otra parte de la vía. Pero en el año 330, cuando el Papa Silvestre consagra aquella primera basílica que había mandado construir el emperador Constantino, se dan cuenta ya de que es pequeña. Como era habitual, la basílica fue orientada hacia Oriente, hacia Jerusalén. Algunos años después, los emperadores Teodosio, Valentiniano II y Arcadio mandan construir una basílica más grande para San Pablo, esta vez cambiando su orientación, mirando hacia el Tíber, hacia el río que está en Occidente. Y el Papa Siricio sería el encargado de consagrarla ya en el año 390 después de Cristo. El culto a San Pablo está documentado desde el momento mismo de su martirio, aunque su difusión se produciría en el contexto de la nueva situación política y social del imperio. Venerando los restos del apóstol San Pablo, muchos cristianos hacían suya la experiencia mística del de Tarso, cuando en la carta a los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 21, dejó escrito: «Para mí la vida es Cristo, y el morir una ganancia». En este momento de nuestras meditaciones nos detenemos sobre un tema fundamental, como presentábamos ya en la introducción. Se trata de la contemplación de la misión y el celo apostólico. Al posar las alas de la mirada en la figura del apóstol San Pablo, descubrimos su presencia como el gran misionero. Sin embargo, es preciso que comencemos contemplándolo desde su origen una vez más, para verdaderamente caer en la cuenta y evidenciar que su proceso, hasta que llega a ser el misionero, no es tan distinto de cualquiera de nuestros procesos personales. Saulo de Tarso, el fariseo celoso de su fe, convencido de sus tradiciones y fiel seguidor de la ley de Israel, pasa a convertirse en misionero de ese Cristo al que él mismo persigue, como él mismo cuenta al narrar el encuentro con el resucitado en el camino de Damasco, por ejemplo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 12 a 16. Allí nos encontramos su propio relato y dice: «Pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre,
sino por revelación de Jesucristo. Porque habéis oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo, con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara a los gentiles. Pablo no es misionero por iniciativa propia. Este es un primer detalle hermoso que debemos tener muy presente. Es Cristo mismo quien lo llama, lo elige, lo transforma. En Damasco Jesús se revela y se hace presente a Pablo, aun cuando su existencia se asentaba enteramente en las antípodas de lo que los seguidores de Jesús estaban viviendo. Para la primera comunidad, aquella de Damasco, que encontrará a Pablo ciego y abatido, la aceptación de este hombre supondrá todo un reto, porque evidentemente, desde un punto de vista muy humano, aquel no podía convertirse de la noche a la mañana en uno de los nuestros. Vamos a ver, nos ha perseguido, nos ha hecho azotar, nos ha humillado, y ahora simplemente tenemos que acogerlo como hermano. Humanamente es muy difícil. Esto acontece tantas veces en nuestra experiencia vital, ¿no? Cuando el Señor nos está exigiendo un gesto de acogida del otro radical, total y absoluto, porque el juez es Él, porque solo Él conoce lo que hay en su corazón y porque solo Dios comprende y escruta el propósito y la misión que tiene conferida a cada uno. Yo me he sentido herido, humillado, me he sentido maltratado por mi entorno, por mis hermanos de comunidad a veces, por la sociedad. ¿Cómo afronto, cómo asumo, cómo acojo no los hechos, sino a las personas? Y aquí Dios les está diciendo a los de Damasco, no, como hermano, habrá que hacer un esfuerzo y no chico, como decimos en mi tierra. Volviendo a Pablo, el misionero no se convierte en misionero por iniciativa propia, ni es elegido de entre los hermanos por su virtud o su santidad. El misionero Pablo comienza desde el lado opuesto a la virtud y a la santidad, porque no comienza en él, sino en Cristo. Al contemplar este detalle en nuestra meditación, estamos presentando el apostolado como respuesta y no como activismo. Y esto es verdaderamente interesante para nosotros. La misión no es activismo, es una respuesta. Estamos invitando a someter a juicio sumarísimo todas y cada una de nuestras iniciativas y motivaciones. Dicho con claridad, aquellos que se consideran dignos de emprender una misión porque se han preparado, porque se han cualificado, porque se han esforzado en un aprendizaje o en una formación específica, y entonces se presentan con credenciales, al final son credenciales de mérito. Yo me he preparado, me he cualificado, yo valgo, ¿no? Yo sirvo, yo sí, yo merezco. Todos esos no han entendido lo que significa la misión. Alerta. No afirmaremos aquí, y nunca, que no sea preciso prepararse, cualificarse, formarse absolutamente, pero no comprendiéndolo en el corazón como un mérito, sino como una herramienta que Dios me ofrece ocasionalmente como oportunidad para que yo la ponga al servicio de la misión si soy requerido para ella. El fondo, el trasfondo íntimo del corazón debe apoyarse siempre en otra cosa, y esa cosa no es sino la gracia que está ligada, lo anticipamos ya, a la misericordia. La purificación que tuvo que hacer San Pablo
apóstol, pasó por la ceguera y después atravesó, atención en la vida de un predicador, atención en la vida de un apóstol y de un misionero, atravesó un año de silencio. Así lo narran él, lo narran los Hechos. Pablo permanece un año en silencio. Ceguera y silencio son la manifestación exterior de un proceso interior que requería una conversión profunda. Pablo tenía muchas capacidades, tenía formación, él mismo dice de haberse formado con los mejores, incluso cita a Gamaliel, tenía saberes, muchas fortalezas, como luego demostrará en la misión. Sin embargo, tuvo que desembarazarse de todo, absolutamente de todo, ciego y en silencio, vacío de todo, para que el protagonismo lo adquiriera quien verdaderamente lo tiene y debe llevarlo siempre, que es Cristo, en quien encuentra verdadera vida. Y así debe ser en este momento nuestra propia purificación, vaciar nuestro yo autorreferencial, para que todo el espacio de la misión lo ocupe la gracia y la fe en Cristo desde la humildad. El celo apostólico de San Pablo nace como respuesta agradecida, no como fanatismo. Dice en 1 Corintios 9:16, «Ay de mí si no anuncio el Evangelio». San Pablo explora su interioridad sin miedo, sin pudor, y encuentra en ella un ardor que lo empuja a anunciar el Evangelio. Esta profunda experiencia subjetiva, si queremos, una experiencia subjetiva, tiene su fundamento en la experiencia objetiva de la fe. Esta profunda experiencia de subjetividad y objetividad se encuentran en un único acontecimiento, que es la recepción del amor transformador, un perdón que viene dado en forma de amor. El amor le ha nacido a San Pablo del perdón, y de ese amor que ha brotado del perdón le ha explotado a San Pablo en el corazón y en los labios la primavera del ardor apostólico. Vivir inmersos en la dinámica de la misericordia es lo que posibilita a los misioneros la experiencia del amor. También en otra de sus cartas dice San Pablo en 2 Corintios 4:1, encargados de este ministerio por la misericordia obtenida. ¿Por qué vamos a la misión? ¿Por qué emprendemos la tarea? Por la misericordia obtenida. Porque tengo un título, porque me he sacado por la misericordia obtenida. ¡Qué hermosura! No sabe amar quien no se ha sentido amado, y no hay auténtica experiencia del amor donde no llega la hondura de la reconciliación y del perdón. No se trata solo de una experiencia humana, de una psicología en equilibrio, sino de los pilares sobre los que se sostiene el edificio de la existencia humana. Somos en Dios porque Él nos ha amado primero, porque Él nos ha perdonado aun cuando no hemos hecho nada para merecerlo, más bien todo lo contrario. Preguntémonos, si no, ¿qué es lo que había hecho Saulo de Tarso para merecer el destello de Cristo resucitado que venía a restaurarlo, a perdonarlo, a sanarlo de su odio? ¿Cuáles son los méritos acumulados de parte de Saulo para que Dios se fije en él? Desde luego, históricamente, humanamente, espiritualmente, religiosamente, todo lo contrario. Los méritos acumulados de parte de este hombre serían más bien para que descendiera del cielo un rayo, como le dicen los Boanerges a Jesús en un momento del Evangelio, ¿no? Que caiga un rayo y lo fulmine. Pero la lógica de Dios es otra, no es la nuestra, gracias a Dios. El perdón es gracia, como gracia es el amor. Nueva nota que adorna este itinerario hacia el ardor. El fuego que arde en el corazón de los creyentes se oxigena con la presencia de la gracia. Por todo ello, urge llevar al mundo la buena noticia del Evangelio. Dice otra vez San Pablo, 2 Corintios,
4:13. Creí, por eso hablé. La fe lo urge a proclamar. La experiencia vital del encuentro con Cristo que le hace nacer una fe nueva, lo pone en el mundo a predicar, a llevar a cabo la misión. La fe lo mueve a anunciar, a llevar una palabra de salvación a todos. Y más adelante, en esta misma carta, capítulo 5, versículo 14, les escribe a la comunidad de Corintio: el amor de Cristo nos apremia. En su experiencia de fe, Pablo ha comprendido que la vida nueva no puede vivirse ya como aquella en la que Dios no lo era todo. Ahora hay una urgencia que no se traduce en ansiedad, atención, sino en una vida nueva y renovada por la purificación operada en Cristo. Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. 2 Corintios 5:16. Pues, en 2 Corintios 5:15 había dicho: Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Esta es la premura, la de quien se sabe habitado por la fuerza transformadora de Cristo, que lo lleva a hacerse uno con Él. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Por eso la misión se sostiene en la mística, en la experiencia interior que trasciende el cuerpo y el alma del misionero. La misión se percibe siempre en el exterior porque se deja ver en multitud de acciones, que son por su naturaleza evaluables, cuantificables, incluso mensurables, en tanto que se pueden establecer criterios que certifiquen el nivel de éxito obtenido. Estamos hablando casi en términos empresariales, comerciales. Bueno, muchos grupos de iglesia, desde las parroquias hasta las familias religiosas o los movimientos o las nuevas formas de evangelización, llevan a cabo acciones, y acciones misioneras, apostolado, los llamamos muchas veces. Se habla mucho, además hoy por ejemplo, se habla mucho de los misioneros digitales, todos los que a través de las nuevas herramientas de la comunicación, como por ejemplo este vídeo, pues también podemos llevar a cabo un apostolado o una forma de misión. Bueno, pues todas estas acciones visibles son cuantificables, en este caso particularmente en todo el mundo digital, fácilmente, porque la propia herramienta nos va a dar ya ahí abajo número de visualizaciones, interacciones, tiempos, números. Vamos cuantificando ya la misión. En cualquier caso, todo esto es una dimensión exterior de la misión, llamémosla hacia afuera. Y está bien, y nos puede servir como herramienta de reflexión. Pero ¿dónde queremos llegar? Donde queremos llegar es que, al decirnos de nuevo que eso es solo una de las caras de la moneda, que es la de afuera. Si la misión no se sustenta en la mística, en la dimensión hacia adentro, esa misión se va a convertir en activismo y por lo tanto correrá el riesgo de ser más humana que espiritual. Y de esto ya hemos hablado, nos sale ya contemplando a otras personas en estas meditaciones. La misión, no lo olvidemos, es siempre tarea del espíritu. Por eso San Pablo es el hombre de la mística, el pragmático que saca de lo más hondo del cofre el tesoro escondido para mostrarlo al mundo. Él lo ha recibido por gracia y con gratitud lo ofrece a quienes lo quieran escuchar. En diversos lugares de sus cartas, especialmente en la carta a los Gálatas y con mayor desarrollo en la carta a los Romanos, que va a ser, digamos, todo su tratado acerca de la relación entre la ley y la gracia, pues a aquellos que se han fiado de la ley no les reprocha que lo hayan hecho, pues ha sido la preparación
que Dios ha dispuesto a lo largo de los siglos para que los creyentes se pudieran salvar, pero sí los llama a la vida de la gracia. Paragonando ese modelo que San Pablo está proponiendo en la carta a los romanos, contemplamos la misión desde esa misma lucha, desde esa tensión y ese combate. ¿En qué sentido? La ley es todo lo externo, todo lo que hacemos desde la voluntad, desde el esfuerzo, desde el trabajo, todo lo que cumplimos, pero la gracia es lo que sostiene, da sentido, lleva a plenitud y conduce la misión. Si nos quedamos en la ley, no somos receptores de la gracia. San Pablo lo explica así en Gálatas 4, 3, 5. Cuando éramos menores de edad, estábamos esclavizados bajo los elementos del mundo. Mas cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Ahora que Cristo se ha manifestado, los que continúan fiándose de la ley se cierran a la gracia. En Gálatas 5:4 dice Pablo: los que pretendéis ser justificados en el ámbito de la ley, habéis roto con Cristo, habéis salido del ámbito de la gracia. Lo que San Pablo insiste en presentar es precisamente la experiencia que aquí estamos meditando, la del perdón que trae la misericordia de Dios por pura gracia, no por mérito, que lleva al amor y conduce al ardor apostólico. Lo contrario son las obras de la ley, es decir, creer que son las acciones cumplidas lo que nos justifica, lo que nos hace ser dignos de estar en la presencia de Dios. Creer que nuestra misión se desarrolla porque cumplimos los ítems que nos hemos ido marcando, como si estuviéramos en una clase perenne donde tenemos que cumplir con un currículum escolar que nos ha impuesto el Ministerio de Educación o la Consellería pertinente. Todo eso hay que hacerlo, sí, obvio, pero no es el fundamento. No, solo la gracia fundamenta la misión. Mira, en el año jubilar de la Esperanza que acabamos de cerrar, me he encontrado con personas que venían peregrinando a Roma. Lo pongo como ejemplo porque me ha sido muy revelador, ¿no? Venían peregrinando a Roma con la esperanza de ganar la indulgencia. Esta frase, que es una frase hecha, tenemos que comprenderla muy bien en profundidad, porque si la comprendemos desde la literalidad de la palabra, corremos el riesgo de ir muy lejos de lo que la gracia nos está proponiendo. Claro, ganar la indulgencia requiere una serie de acciones, ¿no? Pues uno peregrina a Roma, entra por la Puerta Santa, reza el credo, reza por las intenciones del Papa y dentro de los días previos o posteriores, normalmente una semana, 15 días, se confiesa y cumple la penitencia que le ha sido impuesta, ¿no? Bueno, efectivamente todo esto es cuantificable porque son cosas que hay que hacer, hay que realizar. Y entonces así se gana la indulgencia. ¿Dónde viene el problema? El problema venía en que algunos peregrinos venían a hablar o a confesarse y estaban como ansiosos porque no estaban seguros de haber cumplido ritualmente todos los requisitos para ganar la indulgencia. Y se preguntaban, de alguna manera, y nos preguntaban, ¿y habré ganado la indulgencia? Bueno, aquí lo que tenemos que afirmar, esas obras de la ley no son las que producen la gracia. El perdón indulgente de Dios no se gana o se merece en función de unos ritos cumplidos, como enseñará San Pablo incansablemente. En Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Por las obras de la ley no será justificado nadie. Del mismo modo, al asumir la responsabilidad de la misión, San Pablo sabe que es el Espíritu Santo quien dirige y quien sostiene esta misión. De otro modo estaría cayendo en lo que él mismo denuncia, en la fe maniquea de los que se ponen delante y asumen un protagonismo que no les corresponde.
La fuerza de San Pablo radica en su debilidad, como les dice a los cristianos de Corinto, en 2 Corintios 12:10. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Sabe San Pablo que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de fallos. Un dato más que añadimos a la dinámica de la fe y de la misericordia. La verdadera fuerza reside en el reconocer y aceptar la propia vulnerabilidad para que el poder de Dios se manifieste. Una fuerza superior que habita en uno mismo, permitiendo superar obstáculos y dificultades, permitiendo combatir la tentación y vencer al pecado. Es una paradoja espiritual donde, al depender de Dios en momentos de debilidad humana, se experimenta la verdadera fortaleza espiritual. Pablo realiza un viaje interior que lo lleva a salir, a trascender, a asumir riesgos, cambios y finalmente a dar la vida por aquel que lo llamó a ser su apóstol. El camino de Damasco es solo el preludio de lo que después sería su vida apostólica y misionera. Cuando el Señor resucitado se le aparece en el camino, Saulo, tomemos nota del nombre, Saulo es un hombre que no teme desplazarse, que se mueve desde su ciudad a otra, y sin embargo, en ese movimiento encierra mucha oscuridad. Su corazón alberga odio y lo que persigue es destrucción. ¿Por qué? Porque siente que esos a los que está persiguiendo, de alguna manera, están atentando contra todo su sistema de creencias, contra todo un statu quo que él se ha formado y que ha recibido de una tradición que le viene dada. El camino de Damasco que Saulo ha emprendido es además un itinerario que lo está llevando a su propia destrucción. Sin embargo, en medio de todas esas oscuridades, Dios toma la iniciativa de reconducir a este hombre. El relato resulta muy revelador por varios motivos. Vamos a ver algunos detalles de lo que San Pablo nos cuenta, pero primero escuchemos cómo lo cuenta San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículos 1 a 8. Saulo, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándolo a traerse encadenados a Jerusalén a los que descubriese que pertenecían al camino, hombres y mujeres. Mientras caminaba, cuando ya estaba cerca de Damasco, de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Dijo él: «¿Quién eres, Señor?». Respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer». Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. El primer detalle que vamos a contemplar es una expresión muy chocante que utiliza aquí San Lucas para referirnos a la situación emocional, afectiva y psicológica en la que se encuentra Saulo. Dice: respirando amenazas. Es tremenda, no es una manera poética de hablar, ni es metafórica, es tremenda. Mirad, este verbo no aparece en todo el Nuevo Testamento más que aquí. Es lo que en Escritura llamamos una pax legómena y por eso hay que tomar cuenta, hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, está traduciendo otro verbo, una forma, nefesh, que el Antiguo Testamento utiliza ya desde el libro del Génesis, cuando el narrador nos cuenta que el Señor
insufló. Esta respiración, este hálito, insufló en su nariz aliento de vida. Génesis 2:7. El contexto de esa formulación verbal es la creación. Dios ha creado la humanidad y una humanidad hecha de materialidad que ha sido espiritualizada por el hálito de vida del Creador. Dios insufla vida en él. Nos detenemos en este detalle porque la experiencia de Saulo en su camino a Damasco comienza siendo de oposición a la vida, al proyecto divino. Y resulta muy paradójico que en nombre de Dios un hombre lleve a cabo una acción absolutamente contraria a la acción de Dios. En nombre de Dios lleva una acción contraria a la acción de Dios, a la voluntad de Dios. Donde Dios insufla vida, este hombre respira muerte. Tremendo. Su mente y su corazón están tan convencidos de estar obrando bien que no es capaz de ver que está recorriendo un camino en dirección contraria a la voluntad de Dios. Qué importante la invocación del Espíritu Santo en nuestra vida. Qué importante la docilidad a la iluminación del Padre en la palabra y en la vida comunitaria, en el perdón de los sacramentos. Qué importante el discernimiento profundo de nuestras decisiones y de nuestras ideas para no caer en esta tentación. Respirar muerte cuando creemos que estamos insuflando o dejándonos insuflar vida de parte de Dios. Qué importante. Pablo va de camino a Damasco y ha tomado la iniciativa de ir a aquella ciudad con la autoridad del sumo sacerdote. Hay en la Sagrada Escritura un precedente que podemos contemplar en paralelo, aunque salvando muchas distancias. Vamos a verlo y lo vamos a comprender enseguida. Se trata de la historia de Abraham, pero digamos precedente, como hacen ahora en las teleseries, la precuela, ¿no? La precuela de Abraham, ¿quién es? Su padre Teraj. Cuenta el libro del Génesis en el capítulo 11 que Teraj se había propuesto ir a un sitio, pero se queda a la mitad. Dice así el texto. Teraj tomó a Abraham su hijo, a Lot su nieto, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer a su hijo Abraham, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para dirigirse a la tierra de Canaán. Llegaron a Harán y se establecieron allí. Teraj vivió 205 años y murió en Harán. Atención, Teraj sale de Ur hacia Canaán, pero se queda en Harán y allí se muere. Es como emprender un viaje de Madrid a Córdoba y quedarse a vivir en Despeñaperros. Y allí te quedas y te mueres. Bueno, pues al lector atento no le pasa desapercibido este detalle, ¿no? Que Teraj no ha llegado a donde se proponía. Una de las lecturas que debemos hacer de este hecho es que Teraj ha tomado una iniciativa sin contar con Dios. El padre de Abraham no sigue la voluntad del Padre Eterno, sino la suya propia. Y fracasa. Estamos hablando de la misión, estamos hablando de San Pablo, de cómo llega a ser misionero, de cómo desenvuelve su misión. Y nos fijamos en este modelo. Alguien que se propone una misión, un destino, pero se queda a mitad de camino porque no ha contado con Dios. Atención, leamos con profundidad la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque a pesar de que éste ha fallado, Dios va a proveer. Dios va a proveer y hará que el pueblo llegue a Canaán, aunque sea según su voluntad y a su tiempo. Al final llegan, no por iniciativa de los hombres, sino por providencia divina. De manera que las misiones que nos emprendemos, aunque lo hagamos de forma fallida, Dios las sigue acompañando. Y esto también es hermosísimo, ¿no? Que no es cuenta nuestra, sino voluntad suya. Bueno, pues volviendo a Pablo, Saulo todavía, Saulo había salido para Damasco del mismo modo, sin contar con Dios, o peor aún, equivocadamente creyéndose
poseedor de una verdad totalizante y destructora y recibida de Dios, según él, ¿no? Este hombre, podemos decir metafóricamente, muere también en el camino, antes de llegar, porque el Dios en el que está creyendo no es Dios de vivos. Él va de Jerusalén a Damasco, pero a mitad de camino le pasa lo que a Teraj. No lleva a Dios con él y muere. La oscuridad y el silencio. Asimismo, Dios hace que llegue a Damasco. Ese fin que él se había propuesto, Dios va a proveer que llegue, pero lo va a transformar completamente, porque ya no va a ser el plan que él había establecido, sino el proyecto de Dios. Qué hermoso eso en nuestras misiones, en nuestros apostolados. Que el Señor sea el que conduce, reconduce y rediseña el fin de nuestras misiones. El Padre de Jesucristo, sin embargo, hace que el hombre llegue a Damasco, como estamos diciendo, como Abraham ha llegado a Canaán. Para Saulo, la tierra de la promesa será Damasco, pero no ya para destruir, sino para encontrar vida. Y como Abraham fue convertido en Abraham, así Saulo va a ser transformado en Pablo. La vida de los misioneros se ve igualmente comprometida en salida, pero más aún en la absoluta confianza y disponibilidad a aquel que los hace salir. El misionero no debe llevar consigo la pesada alforja de la carga ideológica, cultural, social, sino solamente la fe en la providencia, y que, aunque atraviese momentos de ceguera, tiene la certeza de que va por el camino justo. Esa fue la experiencia de Pablo y así debe ser la de quienes hoy quieran acoger a Dios en la llamada a la misión. Para ir concluyendo ya con esta cuarta meditación, San Pablo convertido ya no tiene nada que temer. Dice: para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Les escribe a los filipenses en 1:21, ¿no? En la segunda carta a los Corintios, 11, 23, 28, reflexiona de esta manera: ¿que son siervos de Cristo? Voy a decir un disparate, mucho más yo. Más en fatigas, más en cárceles, muchísimo más en palizas y frecuentemente en peligros de muerte. De los judíos he recibido 5 veces los 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez he sido lapidado, 3 veces he naufragado y pasé una noche y un día en alta mar. ¿Cuántos viajes a pie? Con peligros de ríos, peligros de bandoleros, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros ante falsos hermanos, trabajo y agobio sin dormir muchas veces, con hambre y con sed, a menudo sin comer, con frío y sin ropa. Aparte todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias. Verdaderamente este relato es sobrecogedor, ¿no? Descorazonador en cierto modo. Y sin embargo, San Pablo llega a la purificación por el sufrimiento, pero no para eliminarlo o sacarlo de la experiencia de la vida de los creyentes, sino para atravesarlo con Cristo, como Cristo en la cruz, y llegar a través de él a la gloria de la resurrección. Su fuerza está en Cristo. Por eso nada lo detiene. Ha adquirido una certeza que puede con todo. El texto que ahora voy a proclamar de Romanos 8, 35, 39 me parece como uno de esos finales apoteósicos en los que la orquesta ha tomado un movimiento operístico y al final intervienen todos los instrumentos ya con la tromba, la flauta, los timbales, ¡bum! Toda una apoteosis musical y mística, de explosión de gozo, de belleza, de una estética apabullante. Dice San Pablo así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Como está escrito: por tu causa nos degüellan cada día, nos tratan como ovejas de matanza, pero en todo esto vencemos de sobra gracias a aquel que nos ha amado. Pues estoy firmemente convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios
manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. ¡Pum! Maravilloso. En la experiencia mística y misional de San Pablo habita una verdad. El fruto maduro de la misión es abonado con la sangre del martirio ofrecida con alegría a Cristo. Su testimonio es una llamada poderosa para los cristianos de todos los tiempos y vivir con decisión y con fe en el Señor, a abandonarse en las manos de la divina providencia sin temer a purificar las intenciones de la mente y del corazón, aunque a veces suponga un derramamiento de la propia sangre, la sangre de las ideas, la sangre del orgullo, de la vanidad, la sangre de las heridas causadas en la comunidad, la sangre de la esperanza que no puede dejar de latir en el corazón del creyente. Finalizamos encomendándonos a San Pablo para que vivamos como él, apasionados con el celo apostólico por la misión recibida del Padre en medio de la Iglesia. Señor Jesús, que encendiste en Pablo el fuego imposible de apagar, enciende también en nuestro corazón, haznos disponibles para tu llamada, libres para salir, valientes para anunciar tu nombre, humildes para servir, que podamos decir con él, para mí la vida es Cristo. Envía tu Espíritu y haz de nosotros apóstoles fieles y alegres. Amén.